Thank you, gracias. Gracias por vuestra paciencia, atención, por vuestra disponibilidad y además interés en participar en este encuentro. Estaba previsto de que ahora hablase, o que antes mío hubiese presentado su comunicación Thierry Lejars, que os he explicado esta mañana de que por un motivo de salud no ha podido participar, y eso hubiese simplificado un poquitín la comprensión de esta primera slide que les presento y que veremos de que se diferencia un poco de la presentación que ha hecho hace un instante Miguel Pérez. En realidad se diferencia un poco porque las dos son complementarias. Nosotros trabajamos conjuntamente en un proyecto de un estudio en una tumba, hemos preparado la exposición donde estamos ahora mismo, en el Museo de Elche, con el apoyo del Ayuntamiento y con el esfuerzo de muchos de vosotros que estáis aquí participando en este congreso o asistiendo al mismo. Y, por lo tanto, cuando tratamos del tema del juego, del guerrero, etcétera, consideramos de que era interesante afrontarlo de una forma lo más dinámica posible. Eso implicaba valorar, por un lado, las piezas indudablemente relacionadas con el juego, por ejemplo, los dados, valorar, como ha hecho hasta ahora en la presentación anterior Miguel, los astrágalos, con toda la complejidad que eso conlleva de valorar unas piezas que en época orientalizante podrían tener alguna relación con el juego, ¿por qué no? Pero también sus asociaciones y el número podrían representar otras características y otras problemáticas sociales complejas. Y además queríamos añadir unas piezas que a mí me las descubrió Thierry, pero que seguramente para muchos de ustedes ya eran conocidas, que son estas cuentas de pasta vítrea plano-convexas con un motivo decorativo en espiral. Veremos luego que tiene una importancia singular el motivo decorativo en espiral y no que sean solamente fichas de pasta vítrea, como hemos visto en algunas presentaciones anteriores, que ayudarán a comprender esta relación con estas piezas y el valor que tienen como indicadores de juegos. Es una introducción un poquitín larga y además necesaria, creo yo, para entender el por qué voy a hablar de esos guerreros que aprendieron a jugar lejos de casa y por qué cito Italia y no Iberia, lo veremos al final. Los guerreros durante mucho tiempo habían sido interpretados como unos agentes pasivos del combate, gente que luchaba y que de repente aparecen, al menos los de la península ibérica, aparecen en el Mediterráneo citados como mercenarios. ¿Qué sabíamos de esos mercenarios? Hace unos años, trabajando en Alemania y con la ayuda o con el estímulo constante del profesor Marcus Eck, desarrollé un estudio sobre el mercenariado de la península ibérica, los mistóforoi que salieron de la península ibérica para, según las fuentes, servir al servicio de los ejércitos de las grandes potencias del Mediterráneo, principalmente citados en relación a los ejércitos de Cartago y luego a los ejércitos de Siracusa. Luego, buscando más detalles, más citas, menciones, etc., el repertorio se hacía algo más complejo. Aparecían menciones o iconografías que lo relacionaba con celtas mercenarios, celtas de Centro Europa, celtas del norte de Italia y con otros pueblos itálicos, ya fueran campanos, ya fueran de la Italia meridional, a veces citados explícitamente en las fuentes, otros casos simplemente indicados o sugeridos por las coincidencias en el relato de las fuentes antiguas. Yo soy arqueólogo, por lo tanto no hice una aproximación histórica o filológica a esta documentación, sino que intenté buscar las evidencias arqueológicas de la presencia de estos mercenarios íberos en el Mediterráneo y, coincidiendo casualmente con las menciones más antiguas de estos grupos que se enrolaban al servicio de los ejércitos, las grandes potencias del Mediterráneo, encontramos que entre finales del siglo VI y principios del siglo V a.C., o sea, cuando las
fuentes hablan del intento de conquista de Sicilia por parte de Cartago, coincide la presencia en una serie de sitios muy singulares de materiales íberos. ¿Qué sitios eran? Era Reggio, era Corfú, era el gran santuario panhelénico de Olimpia y muy especialmente Himera, al norte de Sicilia, que sabíamos que había sido la gran derrota de los cartagineses con sus tropas mercenarias en primera posición. En esta batalla, los íberos derrotados perdieron al menos un par de grebas, un par de cnémides, de protectores para la espinilla, Ischinieri, Weinschinen, que fueron depositados en el mismo campo de batalla como ofrenda votiva. El resto de armas, casualmente, otras grebas, algún disco coraza, como el que ven en esta pantalla, y algún cinturón en Corfú y en Olimpia, todos fechados estrictamente entre 525 y 480 a.C., se depositaron en esos sitios singulares de los aliados griegos que defendieron Himera o del gran santuario griego, donde los griegos occidentales, sobre todo, presentaban los expolia, los láfira, los grandes resultados de sus grandes o pequeñas victorias militares. Luego no aparecen más armas íberas en el Mediterráneo ya en ningún momento hasta el siglo IV, como veremos más adelante. Lo que sí tendremos a continuación es un pequeño hiato, un pequeño vacío, y a partir de mediados del siglo V a.C. hasta finales del mismo siglo, todas las evidencias íberas que tendremos en el Mediterráneo serán en el norte de Italia, en el Golfo Ligur, en Génova, en Alalia, en Pisa, etc., y corresponderán ya no más a armas, sino a elementos de ornamentación personal claramente reconocibles y, por tipología, de forma excluyente, fechados en esta segunda mitad del siglo V, con lo que vemos que hay un cambio de dinámica. Si bien para el primer ejemplo, para el primer episodio de esta presencia desafortunada para los íberos de su experiencia mediterránea, vemos evidencias de guerreros que combatieron y perdieron, para este segundo momento vemos una relación distinta, una relación en que se desplazan personas o quizás algunos objetos y ya no son guerreros en ninguna de sus representaciones. Vemos algún caso singular, como una tumba en Nepi. Vemos, por ejemplo, en Alalia, una de las tumbas más destacadas de la necrópolis de Casabianda, en la que, junto a un ajuar riquísimo de armas y vasos de bronce, como hemos visto algunos esta mañana cuando hablábamos de Macedonia, aparece una inhumación femenina con un broche de cinturón de 4 garfios, que tiene paralelos estrictos con el área donde nos encontramos ahora mismo, es decir, el sur del litoral peninsular mediterráneo, el área de la Vila Joyosa, donde hay paralelos prácticamente idénticos. Si bien en la tumba de Alalia, la tumba 90, una de las más ricas, más espectaculares, tenemos un guerrero, no es él el que lleva el cinturón, sino una mujer, por lo tanto estaríamos viendo una movilidad social, si es que este objeto puede identificarse como marcador de desplazamientos de personas, destacado. En la misma línea aparece también, y esto ha sido posible estudiarlo después de la exposición del Marqués de Campana y de este dibujito, un broche de cinturón singular que formaba parte de un pastiche, de una invención de estas que se hacían en el siglo XIX para enriquecer y tergiversar la riqueza y la singularidad de los objetos, mezclando piezas distintas, y aquí podríamos entrar en el detalle del conjunto, pero lo que me interesa es destacar que en el siglo XIX no se conocían broches de cinturón de este tipo en la península, que en Italia no hubiesen valorado un objeto íbero para añadirlo aquí, sino que el montaje, el pastiche, era por la
conjunción de objetos singulares en plata, oro, etcétera, encontrados efectivamente en la zona de Bolsena, y lo que está indicando es otra presencia, aunque no tengamos el contexto seguro, de este objeto. Con lo que estaríamos viendo cómo la dinámica va hacia adelante a través de objetos de ornamentos que, por lo que sabemos de la península ibérica, están relacionados directamente con el portador. Normalmente son objetos que cuando se rompen se restauran, que no tienen una larga perduración, sino lo que se intenta en estos objetos es una vinculación directamente con la persona, con su portador, y un fin del mismo objeto con el fin de la misma persona. No nos enrollaremos con este tema porque no es el objeto que nos interesa, pero simplemente para ilustrar este cambio de dinámica de unos guerreros que podemos documentar de forma clara para finales del sexto, principios del quinto, un cambio de dinámica en las evidencias arqueológicas íberas en el Mediterráneo a partir de mediados del siglo V. Esto cambia cuando entramos en el siglo IV. En el siglo IV ya nos desplazamos, ya no tenemos las evidencias de forma clara en el norte de Italia, y lo que tenemos es un cúmulo de indicios indirectos. Y digo indicios indirectos porque lo que tenemos son objetos que ilustran lo que podría ser un personaje, un guerrero íbero o de la península ibérica en el sur de Italia, en el área lucana, como veremos a continuación con esta crátera lucana del pintor de Viena, la presencia de una serie de cascos de tipo etrusco en la península ibérica, que será el enlace que utilizaremos luego para ver desde el retorno y la influencia que tuvo el retorno de estos mercenarios con sus juegos a la península ibérica, y el concepto que llevó al desarrollo de estos cascos que ven a la derecha, que son unos cascos de tipo hispanocalcídicos y que combinan una serie de influencias de carácter griego, de carácter suritálico, y que denotan una experiencia o un conocimiento, un desarrollo a través de una interacción fluida con las poblaciones, entre las poblaciones hispanas y las poblaciones y los talleres de armas del sur de Italia. Les decía que la crátera lucana del pintor de Viena es especialmente singular, y lo es porque representa, como están viendo ustedes, una pareja de hombres desnudos con armas y asociaciones que son anómalas en la iconografía de este momento. En primer lugar, la persona que va detrás es un personaje con, aparentemente, un disco con una serie de cintas con pequeños discos, y que podría ser muchas cosas, pero lo más lógico es que sea un disco coraza, del que casualmente, de la misma cronología, conocemos varios en el mundo celtibérico. Además, en el mundo celtibérico, estos guerreros que tienen una posición singular asocian varias lanzas en su ajuar, cosa que en Italia o en otros territorios del Mediterráneo antiguo es harto complicado. Evidentemente hay excepciones, y las hay en Italia y también las hay en el mundo ibérico peninsular, pero es recurrente la presencia de 3 lanzas en ese territorio. Está claro que el casco de tipo pilos o el cinturón de tipo samnita que lleva este personaje sería indicadores de otra dinámica, pero parece coherente este personaje de origen hispano, o aparentemente de origen hispano, junto a otro con un casco de tipo calcídico evolucionado, característico del mundo campano, justo en un momento en el que sabemos que las fuentes asocian en los ejércitos de esas grandes potencias mediterráneas que reclutan mercenarios de zonas periféricas, Iberia, mundo céltico o Campania, sabemos que están asociando en los mismos contingentes en los mismos grupos. Por lo tanto, podría ser una representación, y parece bastante factible, y así lo he propuesto en diversas ocasiones, y creo que con una cierta aceptación este caso singular. El otro caso que os comentaba era el de la presencia en la península ibérica de una serie de cascos que son exclusivamente centroitálicos o etruscos directamente, en un pecio en la desembocadura del Besós, en Gavà.
Estas piezas no llegan por un comercio, no se están comercializando estas piezas, sino que son las piezas que corresponden a la tripulación o a una élite singular que la reclama o quizás que vuelve a casa. Desgraciadamente las piezas aparecieron en una situación extraña, una de ellas sigue fuera de la península ibérica en colección particular en Estados Unidos, pero se ha podido reconstruir bastante bien el pecio de Les Sorres y es posible pensar de que era una evidencia más de ese navegar armado que había sido importante en el siglo VI con los Naukleroi que van con cascos y armados para representarse en su escena de Aristella, de distinción social para cuando desembarcaban los elementos, y que esto recobre fuerza en el siglo IV por parte de una serie de personajes que requieren estos elementos. Entre unos y otros, entre los objetos que indican la presencia íbera en el sur de la península itálica y estos que vuelven, hay unas piezas intermedias. En la península ibérica documentamos una serie de elementos que corresponden a cinturones samnitas, de centro itálicos, o campanos quizás como ese que aparecía en la crátera lucana que hemos visto. Este es un caso del Puig de la Nau, pero hay otros casos, al menos otro caso que yo conozca en Cataluña, que está en curso de publicación, esperemos que pronto vea la luz. Y luego también del sur de Italia, de este ámbito donde los guerreros lucanos o donde los pintores de vasos lucanos vieron o les pareció ver a un personaje equipado con armas de la península ibérica, en el sur de la península ibérica hay una de sus corazas anatómicas de bronce, pieza claramente no relacionada con el comercio, claramente no relacionada con un interés de los suritálicos en expandirse hasta el sur de la península ibérica, y muy posiblemente capturada, más que capturada, adquirida, conseguida, ganada por méritos por parte de alguno de los mercenarios que volvía a la península. Como cosas raras, y en este estudio que hacía sobre el mercenariado ya me puse con la idea de buscar otras anomalías, y estas anomalías implicaban armas principalmente o elementos relacionados con las armas, aparecen una serie de muserolas de bronce que Panayotis Faklaris había publicado como propias del área macedonia, pero que la distribución parece indicar que sean de producción itálica. Esto sería otro tema también complicado, y además de la Italia meridional, de una Italia cercana a esa zona de los pintores lucanos, a esa zona de donde proceden las corazas anatómicas de bronce, y por lo tanto sería un elemento más que enfatizaría este aspecto. Si estamos ya revisando todas las armas, casualmente los cascos que habíamos visto antes de influencia suritálica o griega se combinan con una serie de cascos de hierro de producción celto-itálica o de la región del norte de Italia, y que se distribuyen en áreas excluyentes respecto a la de los cascos etruscos y de los cascos con influencias suritálicas y griegas de tipo hispano-calcídico. ¿Dónde se concentran? En el sureste peninsular, no lejos de la zona donde estamos, no lejos de la zona que llena prácticamente las vitrinas de la exposición sobre el guerrero íbero y el juego. Y es importante porque estas piezas que vienen del norte de Italia llegan aquí a la península ibérica por un comercio, llegan aquí porque vienen esos celtas del norte de Italia hasta acá, y si vienen hasta acá, por ejemplo, o comercian con la península ibérica, ¿qué otras evidencias hay de esta relación? Hagamos punto y aparte y volveremos a esto un poco más adelante, porque alguien podría decir que sí, que hay otras evidencias,
que son estas fichas de juego de pasta vítrea que ilustraban la primera diapositiva y que os había dicho que tenían relación con el mercenariado, con el juego, y gracias en parte al estudio que hizo en su momento Diliberto y Thierry, presentando cómo estas piezas eran prácticamente todas de producción noritálica, centroitálica, Perugia, la zona del mundo del Piceno, la zona de Boloña, y tenían como característica una decoración espiraliforme, una forma plano-convexa, y variaban en este tipo de decoraciones entre azul y blanco con líneas amarillas o blancas. Thierry en su estudio y Diliberto proponían de que esto fuera un indicador de la movilidad céltica entre las dos vertientes de los Alpes, y centraron, guiados por su interés sobre el mundo céltico, entre el mundo céltico francés y el norte de Italia. Aceptando su lectura, su interpretación y su visión como indicadores de una movilidad de mercenarios, a mí me llamó la atención encontrar algunas en la zona más próxima a Francia, en Ullastret, y en parte podría ser una extensión de esta movilidad, pero no dejaba de sorprender su ausencia en todo lo que es el Golfo de León y los yacimientos en esta céltica mediterránea que había propuesto en su momento Dominic García. Claro, el interés está en que al buscar en la península ibérica, como ha expuesto ya Miguel para las tabas, yo hice lo propio para las cuentas, las fichas de pasta vítrea, veo de que su número es muy poco, de que además aparecerán en un momento cronológico muy específico, y que se concentrarán prácticamente en el sureste, zona donde se concentran los cascos de hierro que habíamos visto anteriormente y que son siempre de producción celto-itálica. ¿Cómo son estas fichas? Estas fichas son exactamente iguales que las que se encuentran en el norte de Italia y varían además de la misma forma con distintas variaciones de los motivos espiraliformes, pero con coloración azul, blanco, azul, amarillo, blanco, amarillo, blanco, azul. El hecho importante es que normalmente se asociarán de forma par, o sea, 8, 12, etcétera, que permite además observar cómo la mitad tiene una coloración y la otra mitad otra coloración. Es decir, que parece que sean las fichas, como se ha propuesto en otras ocasiones, para un juego compartido, y que en cada ocasión tiene unas características distintas, cambiantes, no solo de color, y que indicaría esto de aquí su excepcionalidad y su artesanía, que les condiciona no poder repetir exactamente, sino también que son juegos coherentes entre sí, con dimensiones distintas. Cada juego tiene unas dimensiones particulares coherentes dentro del mismo conjunto de piezas, lo que da la idea de que no son piezas que llegan aquí y se agrupan de forma casual, sino que son piezas que llegan ya agrupadas. Y este es un hecho importante que vemos cómo va repitiéndose y va alternando organizaciones distintas. Cuando faltan piezas se pueden completar con piezas en gris de cantos rodados, pebbles, o cuando no se mantienen los números pares de estas fichas, que podrían haberse completado para igualar el número de fichas con piezas
orgánicas de las que no nos queda ninguna evidencia, como tampoco nos quedan evidencias de los tableros de juego que seguramente eran necesarios para estas fichas. Es excepcional aquí la asociación de las fichas con dados, cosa que contrasta con lo que ha visto Shetla al analizar las tumbas de Bolonia con fichas de pasta vítrea, y que además allí se asocian con dados, pero también presentan unas coloraciones monocromas, evidentemente agrupadas en dos colores distintos, etcétera, y que no incluyen la decoración espiraliforme, que parece una prerrogativa del área de Perugia y hacia el área picena. Es interesante ver cómo, a diferencia de lo que presentaba Miguel cuando hablaba de las tabas, en la mayoría de los casos, o al menos en los casos más antiguos, con fichas o con agrupaciones de fichas o cantos rodados, se relacionan con guerreros. Y esto sí es sintomático. Antes de estas evidencias de juego en la península ibérica, no tenemos evidencia arqueológica de juegos de mesa. Las tabas, evidentemente, podrían corresponder a un juego de azar practicado desde antes, o incluso juegos más complejos de los que tendremos que ver qué posibilidades tenemos de reconstruirlo, pero juegos de estrategia como las damas, como el pentagramai, como juegos similares que tienen un origen transformado o adaptado al gusto centroitálico o piceno, lo vemos por primera vez aquí. En la península ibérica no nos llega la iconografía de Ajax y Aquiles, no nos llega iconografía de juego, y de hecho la iconografía ibérica no presenta escenas de juego. Alguna escena de combate ritualizado, evidentemente sí, pero no escenas de juego de mesa, de juego de estrategia, de juego de azar. Con lo que las evidencias son indirectas, y las más antiguas que tenemos con total seguridad corresponden a esos guerreros que además acumulan objetos extraños, objetos en algunos casos que ya hemos visto de producción itálica o de producción celtoitálica, y que por lo tanto tenemos que relacionar de que llegan con estas piezas. En otros casos, en los que no tenemos la seguridad de que estas fichas se asocien a guerreros con piezas, cascos, espadas u otros elementos de tipo extranjero, de tipo mediterráneo, las encontramos asociadas a elementos de detalle que se tienen que ver un poco con un filtro más crítico. Esta tumba de Galera, excavada por Cabré y Motos a principios del siglo XX, presenta una serie de vasos, un larnax íbero espectacular, muy interesante, etcétera, pero además de las piezas de juego que están viendo aquí arriba, abajo en 2 o 3 ejemplares más, además hay un entalle con una representación de un águila, una iconografía que en esta cronología de finales del siglo IV no corresponde para nada a una iconografía al uso o que tenga entrada junto a los escarabeos, que podrían ser indicadores de un comercio, de un estatus privilegiado, sino que es una iconografía restringida al ámbito macedonio, al ámbito de influencia macedonia, es decir, si nos limitamos a lo que hemos visto hasta ahora, a un ámbito suritálico en el que este tipo de evidencias son frecuentes. No siempre estos conjuntos de juego son conjuntos de fichas de pasta vítrea con motivos espiraliformes. Hay alguna excepción, poquísimas. Una de ellas es la tumba 200 de la necrópolis del Cigarralejo, tumba de la que ya os ha hablado Miguel anteriormente en relación a las 300 tabas que concentra, pero también al pequeño conjunto de cantos rodados que se encontró en su interior y que denota como, además de las prácticas que se hicieran en relación a las tabas o utilizando las tabas, se utilizaban este conjunto de
piedras de río, de cantos rodados, como sucede, y además casualmente en una cronología bastante parecida, en la tumba 337 de la Certosa en Bolonia y en otros casos del mundo noritálico y céltico. Y por lo tanto podría ser otro indicio, otra evidencia de estos conjuntos que llegan ya organizados, ya preparados, fruto de estas relaciones singulares. La tumba 200 del Cigarralejo, como os ha comentado anteriormente Miguel y como algunos de vosotros sabréis, es una de las tumbas más espectaculares, más ricas y que concentra elementos más singulares. Quizás no es la de un mercenario, evidentemente, pero podría ser la de alguien que gestiona grupos que marchan a experimentar o a enriquecerse o a conseguir frutos gracias a su actividad bélica. Otro ejemplo, que es una anomalía por no presentar las fichas de pasta vítrea con motivos espiraliformes, es una tumba de la necrópolis de Estacar de Rovarinas, tumba que podéis ver en parte, al menos su conjunto de juego, expuesto en la exposición aquí en Elche o en el catálogo de la misma, con un estudio reciente, en el que una serie de piezas de pizarra talladas de forma troncopiramidal sustituyen esas fichas de juego y se asocian, eso sí, y de forma excepcional, a un dado. Por lo tanto, aquí hay una variación, lo que se ha importado, lo que se ha traído consigo este guerrero singular de la necrópolis de Cástulo, en el Alto Guadalquivir, es un conjunto para jugar a otro juego. Ya no son los juegos de estrategia que hemos visto, sino un juego de alea, un juego en el que hay una parte, una componente de suerte. Ya no estamos hablando de las damas, estamos hablando de una especie de parchís. No sé cómo traducir parchís, si existe incluso en otros países, en otros contextos, imagino que sí, pero es singular y además corresponde en número a otro conjunto depositado en la tumba 337 de la Certosa que veíamos anteriormente y que concentra estas anomalías de conjuntos de juego que han sido bien caracterizados por Shetla en su magnífico artículo sobre los griegos, etruscos y celtas que juegan al juego. Todo lo que les he presentado, imagino que he superado el tiempo por no mirar el reloj y me sabe mal si les he aburrido. Todo lo que les he presentado iba justamente para ejemplificar cómo las evidencias de juego seguro, importado y que tienen sus paralelos en el norte de Italia se va transformando a lo largo del tiempo, mientras que durante el siglo V y IV está claramente asociado a conjuntos coherentes con lo que vemos en el norte de Italia. A lo largo del tiempo se irá transformando y se irá transformando de la misma manera como sucede o como nos ha presentado también Veronique esta mañana, pasando de ser una exclusiva de estos guerreros para que sus familiares, sus descendientes pudiesen también ejercitar el juego para presentarse y mantener esa idea de que el juego es un elemento privilegiado, un elemento que les da una dimensión superior al resto, pero que ya no es prerrogativa de los que van a buscarlo, van a descubrirlo fuera. Por lo tanto, estos guerreros son agentes civilizadores, son agentes que traen novedades que van mucho más allá del dinero, mucho más allá de una experiencia bélica o una estrategia militar, sino también de unos conocimientos mucho más profundos. Seguramente se preguntará alguno de ustedes por qué no he citado otra vez, o por qué he vuelto a citar, mejor dicho, este mundo celto-itálico en relación a estas piezas, y lo doy por hecho en asociación a los cascos de hierro. Hemos visto como no hay evidencias íberas en el área de procedencia de estas piezas de juego, ni en el área de procedencia de los cascos de hierro celto-itálicos. Entonces, ¿cómo consiguen o cómo estamos tan seguros de
de esta coincidencia? Pues a partir de la debacle a finales del siglo V del ejército cartaginés ante las puertas de Siracusa, Dioniso de Siracusa lo que hace va a ser enrolar en el mismo ejército a los íberos que habían quedado allí mercenarios y los mandará a la expedición en el Adriático y luego sucesivamente en distintas iniciativas junto a los celtas que sabemos que integra a partir de la conquista del delta del Po y del control en el área celto-itálica. Entonces, qué mejor coincidencia que sea justamente en ese momento en el que empiezan a aparecer estos conjuntos de juego, estos conjuntos de armas célticas, estas experiencias con el mundo adriático, macedonio, ápulo, que serán las que denotarán cómo los guerreros íberos aprendieron a jugar en Italia y regresaron a la península ibérica. Muchas gracias y un gracias especial a los distintos amigos y colegas que a lo largo de esta investigación me han ayudado y han colaborado con comentarios, críticas y materiales a su correcto desarrollo. Gracias.